Saludos jóvenes, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, en donde seguiremos aprendiendo sobre nuevos temas. El tema de hoy, factores bióticos y abióticos de los ecosistemas. Como sabemos, en un ecosistema pues hay diferentes especies de animales, plantas y que también necesitan de otros factores para su supervivencia. En un ecosistema podemos conocer dos componentes básicos. Uno formado por todos los seres vivos capaces de desarrollar sus funciones vitales o factores bióticos, donde se incluyen microorganismos, plantas, hongos y animales. Otros componentes conocidos como factores abióticos incluyen los elementos inertes que forman las condiciones ambientales propias de un ecosistema en un lugar determinado. Por ejemplo, el aire, el agua, el suelo. Los suelos también, los elementos del clima y las distintas manifestaciones de energía. Acá podemos ver, ¿verdad?, que tenemos factores abióticos que ayudan a los seres vivos. ¿Y cuáles son esos principales factores abióticos? Tenemos el agua, el suelo, la luz solar y el clima. El agua como factor principal también, ¿verdad?, de los seres vivos. Estos factores no se desarrollan como un ser vivo, pero son vitales para el desarrollo de los seres vivos. Sin la luz solar también no crean su propio alimento las plantas y no recibimos las vitaminas del mismo. El suelo y sobre todo el clima. Factores abióticos. El aire, que es una mezcla de gases en la cual el oxígeno representa el 2% y constituye el elemento químico que los seres vivos necesitamos para respirar y así poder sobrevivir. El agua es el compuesto químico que representa el 78% de la superficie terrestre. La mayoría de agua está en los mares y océanos, pero la fracción presente en los continentes y en la atmósfera desempeña un papel ecológico para la vida. Factores abióticos. Tenemos el suelo, el clima. En el suelo, la capa superficial del planeta y se le considera el resultado de interacción entre la materia orgánica e inorgánica. Los minerales, los gases y la humedad determinan la clase de suelo y establece el tipo de plantas que pueden vivir en él. Un ejemplo claro teníamos el ecosistema del Quetzal, que están adaptados a este tipo de ecosistema y aquí no lo resalta, ¿verdad? Es donde determina la clase de suelo y establece el tipo de plantas que puede vivir con él y se añade al tipo de la fauna que también entra. El clima es el resultado de la interacción de la localización geográfica de un lugar, relieve y su altura, ya que la radiación solar que reciba dependerá de esa interacción. Elementos como la temperatura, viento, humedad, régimen de las lluvias y presión atmosférica. Todos los organismos vivos son importantes en el ecosistema. Sin organismos, el suelo sería estéril y no habría presencia de otro ser vivo. También tenemos para ello las ventajas de los factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, conforman el ecosistema, permite el equilibrio de materia dentro del medio ambiente, conforman alimentos para los seres vivos y conforman a los recursos naturales.
Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad?, de los seres vivos que necesitan del aire, del sol y también en su momento de la lluvia. Entonces los factores bióticos, ¿verdad?, que es lo que vemos acá como ejemplo. Desventajas de los factores bióticos y abióticos también lo tenemos. Y se encuentran presentes en cantidades limitadas. Puede salir de equilibrio fácilmente. Los factores abióticos no tienen vida propia. Solo reaccionan ante las fuerzas naturales y sintéticas. Entonces tenemos las desventajas de estos factores. Ahora, ¿qué acciones podemos contribuir nosotros y ustedes como estudiantes y profesionales en potencia? Pero sobre todo, las pequeñas y grandes acciones a la vez para la naturaleza. Entre ellas, ¿verdad? Tenemos el reciclar, que es muy importante, ¿verdad? Y para ello también al momento de ir al supermercado o a comprar, es importante que podamos adquirir de estos mismos productos, ¿verdad? Que podamos contribuir a la naturaleza. Aquí hay uno muy importante, plantar árboles, ¿verdad? Porque es lo que más enriquece los ecosistemas. Actuar contra la extinción de las plantas y los animales, precisamente con las plantas, y si llevamos a cabo todas estas acciones para obtener grandes cambios. Entonces también los desechos tóxicos, que también en nuestra misma casa y en nuestro diario vivir, que muchas veces solo los tiramos y no sabemos el gran daño que le hace. Y como vimos también los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Que ellos, bueno, pues son seres inocentes que a la vez pues les hacemos mucho daño. Para nuestro ejercicio vamos a realizar creativamente un mapa mental con los temas vistos, ¿verdad? Podemos hacerlo, esta es una idea de cómo lo necesito, y ustedes pues van a utilizar la creatividad, van a también hacer uso del dibujo o también pueden utilizar recortes para dar un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Entonces, de tema de ahora, que fue factores bióticos y abióticos. Y nuestra rúbrica para poder tomarlo en cuenta al momento de la realización del mismo. Identifica qué son factores bióticos, identifica qué son factores abióticos, incluye temas vistos porque también vimos también las ventajas y desventajas, y la creatividad, sobre todo la ortografía, que es muy importante porque puede estar el trabajo muy bonito, pero si hay muchas faltas, entonces allí es donde está el detalle, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos tomar en cuenta todo. Les agradezco su atención y aquí está una pequeña acción de lo que nosotros podemos hacer. Muy bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, muy enriquecedora. Gracias por su atención y participación a la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Feliz día.